Faltan 10 días para que se lleve a cabo la consulta popular que preguntará a los ciudadanos si están de acuerdo o no, y esto dice la pregunta, ¿está de acuerdo o no con emprender procesos legales a actores políticos por las decisiones tomadas en años pasados? Así de abierta, así de poco específica, pero esa es la pregunta y esa es a la que van a responder los mexicanos, y es por supuesto que una consulta que ha generado todo tipo de controversias. Algunos la ven como una oportunidad de hacer justicia a posibles víctimas de estas decisiones, pero otros realmente la miran como una mera simulación, porque lo dicen, la aplicación de la justicia o la aplicación de la ley no debe ser sometida a consulta, como sí puede ser, por ejemplo, el Brexit, y le doy un ejemplo, pues el más claro que se me ocurre ahora. Así que le agradezco muchísimo que esta tarde nos acompañe Miguel Alfonso Mesa, abogado e investigador de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y no sé cómo quieras comenzar para darnos tu opinión sobre, evidentemente se necesita un mínimo de población respondiendo a esta pregunta, pero preguntarte también la implicación de que se haya aprobado en estos términos, con esta redacción, esta pregunta. Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriela? Un gusto estar con ustedes. Empezamos por el inicio de la historia. El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña que iba a enjuiciar a los expresidentes, pero también dijo que no iba a hacer persecuciones políticas. Entonces, para intentar definir qué iba a suceder realmente en su gobierno, propuso hacer una consulta popular en la que se le preguntara al pueblo si quería que se enjuiciara a los expresidentes, desde Carlos Salinas de Gortari, que es del siglo pasado, hasta Enrique Peña Nieto, que es el último antes de la entrada del presidente López Obrador. Y esa fue su propuesta de pregunta, pero hay un procedimiento en México para que se pueda aprobar una consulta popular. Esta es analizada por la Suprema Corte y bueno, la mandó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual, como muchos sabemos, ha sufrido varios ataques a su autonomía en este gobierno. Ha habido varias presiones del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Ha habido incluso jueces que han sido suspendidos o removidos de su puesto por estar resolviendo temas políticos en contra de lo que quisiera el presidente. Incluso hubo un ministro de la Suprema Corte que le bloquearon las cuentas bancarias, renunció, y cuando renunció le volvieron a activar las cuentas bancarias, y esto fue visto simplemente como una presión para que abandonara el puesto y el presidente pudiera nombrar un nuevo ministro. Entonces, en este contexto de presiones al Poder Judicial, fue que la Suprema Corte no se atrevió a decirle que no al presidente y modificó la pregunta. Y la modificó, por un lado, para maquillarla, para que pareciera que no es una pregunta inconstitucional. Y no es que no se consulte la ley, más bien no se consultan los derechos humanos de las personas. Hay víctimas que pudieron haber sufrido delitos en sexenios pasados, hay familiares de personas desaparecidas, asesinadas, violadas, también hay víctimas de actos de corrupción, y todas estas personas tienen derecho a que se investiguen estos hechos para que se repongan sus derechos, para que se sancionen a los responsables. Y pues bueno, ahorita sus derechos están en vilo porque depende de lo que se resolverá en algunos días. Pero como bien mencionabas, la pregunta ya no es sobre enjuiciar a expresidentes. En realidad es una pregunta tan ambigua que no se trata absolutamente de nada, no puede obligar al gobierno a nada, porque simplemente se trata de llevar a cabo los procesos correspondientes, que hay cientos de procesos diferentes en nuestras leyes, sí, para esclarecer hechos del pasado. ¿Cuáles hechos? ¿Hasta qué pasado? No se sabe. Entonces, claro, pues como en su momento dijo el ministro Lainez, uno de los que más se opuso a aprobar la consulta, esta es una consulta que no se trata de nada y por lo tanto pues podrán llamarle consulta, pero no es de las que está reglamentada en nuestra Constitución y en nuestra ley. Y tú sabes lo que más apena es que en todas las mediciones internacionales, y no te lo voy a decir yo sin que tú lo sepas, por supuesto que lo tienes muy claro, en el país de la impunidad, una consulta para hablar de aplicar la ley y hacer justicia, qué impacto le da o le hace a esta cultura que muchos ciudadanos quieren de revertir esta impunidad. Claro, el presidente tenía un claro mandato desde que fue electo por más del 50% de la población
de acabar con la corrupción, era una de sus 3 promesas. Entonces, ahí estaba la voluntad ciudadana de que las cosas cambiaran. Sin embargo, no estoy tan seguro cuáles serán los efectos simbólicos de la consulta, y es algo que comentaba hace algunos días, que estos grandes actos simbólicos donde participa gran parte de la población y que hace pensar que hay un cambio de paradigma, que hay un borrón y cuenta nueva, que hay un momento donde vamos a volver a iniciar nuestra historia y que ya no se va a permitir la corrupción, que es lo que está pensando mucha gente, ¿no? Voy a participar en la consulta, voy a votar porque sí se haga lo que dice la pregunta y a partir de ahí las cosas van a cambiar. Bueno, pues esto podría de verdad disparar una confianza en la ciudadanía en que ya se van a hacer las cosas. Sin embargo, no se está haciendo. Algo así simbólico, retórico, debería acompañarse de políticas públicas que realmente sirvan para combatir la corrupción y la impunidad. Pero lo que hemos visto en este gobierno es que son sancionados quienes son incómodos para el gobierno y que quedan impunes los que son cercanos al presidente y a sus aliados estratégicos. La última pregunta que tengo es, ¿participa la gente? Recuerdo, si no me equivoco, que de participar, de lograr una participación mayor a 37 millones, es decir, un porcentaje mínimo de ese padrón electoral, habrá un mandato. ¿En qué se va a traducir? Porque casi que esto parece, pues más bien una nueva consulta para que el presidente determine cuánto le apoyan o cuánta popularidad tiene. Así es, tiene que participar el 40% para que la consulta sea vinculante. Se supone que la Suprema Corte después debería notificar al presidente sobre el resultado de la consulta y una vez que eso suceda, el presidente está obligado a cumplir y si no cumple, la Suprema Corte tendría que pues hacer todo lo que esté en sus manos para obligar a las autoridades a cumplir. Sin embargo, como bien dices, pues la consulta no se trata de nada y no va a vincular a absolutamente nada más que lo que interprete el presidente. Entonces, veámoslo de otra forma. Más bien, en los regímenes populistas de lo que se trata es de que los líderes son los únicos intérpretes de la voz del pueblo. Son ellos los que dicen qué es lo que quiere el pueblo, cómo se la está pasando el pueblo, cuáles son sus intenciones y al final pues se ponen el ropaje de pueblo, ¿no? Entonces estamos viendo la misma lógica aquí, una pregunta completamente abierta que en realidad su resultado va a decir lo que el presidente quiera. Si sale un resultado, si sale otro, a lo que va a estar obligado es a lo que él interprete que está obligado. Sí, que ese es el otro lado peligroso de lo que pueda resultar. Las consultas no son el problema, es cómo se usan, para qué se usan, quién las usa y el momento en el que se usan. Gracias, Miguel Alfonso Mesa, abogado, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Muchas gracias por el espacio, un gusto estar con ustedes.